Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. Ya cargamos energías con el café, así que vamos a dar lugar a esta segunda charla que se titula Aprendizaje autosupervisado para representaciones neuronales y modelos generativos. Esta charla va a estar a cargo de Pablo Riera. Pablo es doctor en física en la UBA. Actualmente es docente en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Desarrolla su investigación muy recientemente ya como investigador de CONICET en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada dentro del Instituto de Ciencias de la Computación UBA-CONICET, y su trabajo está relacionado al aprendizaje automático y procesamiento de audio con aplicaciones al lenguaje, educación, salud y neurociencias. Gracias por estar acá, Pablo. Te recibimos con un aplauso y, bueno, te dejo la palabra a vos. Gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, me dicen si... Sí, a ver ahí. Hola. ¿Va? Cualquier cosa me chiflan, me tiran fruta. Qué rica la fruta, gracias. Bueno, primero gracias a todos y todas y a la organización por este fantástico evento. Repítanlo todo lo que puedan y nada, bueno. Bien. Voy a hablar de aprendizaje autosupervisado y cómo este tipo de aprendizaje se viene usando en los últimos años, sobre todo, para crear representaciones neuronales, que eso me refiero a representaciones de datos usando una red neuronal, y también para modelos generativos, también con redes neuronales, que es lo que se viene usando últimamente más que nada. Bien, bueno, empezamos con un juego. Maradona en una corrida memorable en la jugada de todos los tiempos. Bien, los más jóvenes, tengo esa duda si lo tienen tan cerca en la memoria, pero las palabras son barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Este juego es un juego que estamos haciendo todos los días ahora que usamos modelos de lenguaje, que es básicamente pedirle a un sistema que complete frases o que nos diga que, a partir de una entrada de texto qué se puede hacer con eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a charlar de cosas relacionadas a esto y cómo uno aprende a hacer esto, pero lo primero que se me ocurrió es preguntarle a modelos de lenguaje actuales si saben qué viene ahí. Para los que no lo tienen tan cerca en la memoria, esto es el relato de Víctor Hugo cuando Maradona hizo el gol a los ingleses. Entonces ponemos como prompt esta parte hasta acá y se lo damos a un modelo de lenguaje, por ejemplo, un modelo tipo llama 2, y lo que dice es el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México, lo cual es sorprendente porque es correcto, pero no es exactamente la continuación que uno como argentino esperaba. Y lo interesante es que acá dice tiempos y puso algo que tiene que ver con el tiempo, en algún sentido, la fecha, o sea, que tiene alguna relación, o sea, el dato es correcto y la relación tiene algún sentido. Después le pregunté lo mismo a GPT-3 y dijo el gol del siglo, el año 1986, el estadio, y ahí terminó. Un poco más incoherente esta frase, bueno, son tres oraciones, pero el estadio ahí... Pero bueno, de todas maneras sabía, estaba bastante bien contextualizado. De todas maneras, si uno quiere hacer el juego y usar ChatGPT, esto es GPT puro, donde le decís, decime lo que viene después. Pero si uno usa el chat, que es como un asistente, ahí puede preguntarle un par de más de cosas y en algún momento te dice barrilete cósmico, o sea que en el aprendizaje ChatGPT vio barrilete cósmico y sabe que la frase sigue así en algún momento. Bien, entonces el juego acá es pensar que nosotros tenemos de alguna manera como nuestra información guardada en nuestro cerebro, tenemos recuerdos y podemos usar eso para predecir qué va a venir después, pero también no solo usamos recuerdos y cosas así, sino que también
tenemos una especie de noción de qué es lo más probable que se diga, y estos modelos de lenguaje obviamente hacen eso, no van a buscar una base de datos, sino que van a generar textos pensando qué es lo más probable que se diga. Podemos hacer el mismo juego, en vez de palabras, con imágenes, y un poco más moderno, y ahí todos sabemos qué va ahí arriba, esto sí todos lo saben, no hay brecha de edad, y lo que le podemos decir a una inteligencia artificial es, bueno, reconstruíme lo que va ahí. Pero obviamente esta imagen no la vio, no creo, porque es muy reciente. Y además, ¿qué se imaginan que va ahí? Una pelota de rugby. Eso cada tanto aparece. Le pregunté muchas veces, pero lo que más aparece es nada, porque básicamente levantar las manos es muy común. Y hacer así también. Bueno, Messi todo el tiempo hace así, ¿no? Bueno, entonces... bueno, eso es interesante también. Nosotros sabemos que va ahí, pero el modelo va a poner lo que es más probable para él, lo que de alguna manera los patrones más naturales los va a usar para eso. Pero de todas maneras hice un juego que le pregunté muchas veces al sistema o le dije reconstruíme la imagen, y que cada tanto aparecían pelotas, pero pelotas muy feas. Entonces agarré y le dije a otro modelo que anda mejor, poneme una pelota, y puso una pelota. Y ese efecto, gracias por tener una sorpresa, porque era lo que quería mencionar o comentar, que es que, de alguna manera, cómo aprendemos nosotros o cómo aprenden los sistemas de inteligencia artificial es algo que obviamente, bueno, los sistemas de inteligencia artificial sabemos porque los estamos diseñando nosotros, pero cómo aprendemos nosotros sabemos, pero no del todo, no conocemos cómo funciona todo el tema del aprendizaje en los sistemas nerviosos como los nuestros o de los animales. Pero es importantísimo, aparentemente, la idea de tener una predicción de lo que va a ocurrir, tener una especie de modelo interno de qué está pasando en el mundo y saber operar frente a las sorpresas. En este caso, la sorpresa de ver esto es una sorpresa graciosa, pero si uno tiene otro tipo de sorpresas donde, por ejemplo, típicamente uno hace así y no vio un escalón, el cerebro, ¿no?, le genera como una especie de alerta, de cuidado, y yo no predije que había ahí un vacío. Entonces, ese tipo de reacciones que tenemos frente a los eventos que no podemos predecir, nos sirven para aprender, y si nos preguntamos algo como de este estilo, cómo se aprende a percibir, ya percibir en el sentido de, bueno, trabajar con los estímulos que nos llegan y poder operar sobre los sentidos. Me voy a robar una frase de algo que está en el mundo de la neurociencia en los últimos 20 o 30 años dando vuelta, que es la idea de que nuestro cerebro es un sistema que hace inferencia, es una máquina que hace inferencia y que activamente predice y explica sus sensaciones, ¿sí? Y es una linda manera de ver a cómo funcionan los sistemas nerviosos. Y lo más interesante es que esto viene del ámbito de la neurociencia, pero en el ámbito del aprendizaje automático, en los últimos años también estamos, de alguna manera, esto es algo que pasa mucho en la historia de la humanidad, que la tecnología y cómo pensamos cómo funciona el ser humano se van haciendo paralelismos. Entonces, hay mucho de la neurociencia que va al aprendizaje automático y de vuelta. Entonces, podemos preguntarnos si se aprende a percibir prediciendo. No es la única manera, ¿no? Pero bueno, pero lo que vamos a ver hoy de modelos de aprendizaje autosupervisado es que aprenden a percibir prediciendo cosas de los datos. Entonces, primero repasemos aprendizaje autosupervisado, es lo que vamos a ver, pero antes de eso existe el aprendizaje supervisado, que básicamente es, para los que estén familiarizados con la terminología de aprendizaje automático, machine learning, es típicamente uno tiene un dato y una etiqueta, X son los datos, Y son las etiquetas, y uno va a entrenar un modelo para que trate de predecir en el futuro, dado un dato, cuál es la etiqueta, ¿sí? O la probabilidad de que esa etiqueta sea de un dato. También lo podemos pensar como simplemente una función que le meto un dato y me va a decir cuál es la etiqueta que es. Para poner un ejemplo, los datos pueden ser imágenes y las etiquetas pueden ser perro, gato, etc. El problema que tiene esto es que necesitamos tener justamente apareados datos y etiquetas,
Y eso es un trabajo laborioso que hacen los humanos y se pueden equivocar los humanos y poner muchos sesgos. En contraposición al aprendizaje no supervisado tenemos el aprendizaje, el supervisado, tenemos el no supervisado, que acá nos descartamos de las etiquetas, y entonces la idea no es tanto predecir una etiqueta da un dato, sino es simplemente entender los datos. Por ejemplo, codificarlos de una manera distinta que sean más útiles para nosotros. Queremos también, eso puede permitir describir la estructura de los datos, es otra manera de decir más o menos lo mismo. Bueno, la ventaja es que uno puede tener muchísimos datos, porque no necesito humanos diciendo acá había perro en esta imagen, o en esta imagen había un gato. Puedo agarrar todas las imágenes que quiera. Ahí el problema es que también tengo que tener cuidado qué imágenes agarro. Son muchas, pero también el humano elige cuáles, así que el humano no se va a escapar de esto. Y lo que podemos modelar con este tipo de enfoque es, por ejemplo, la distribución de los datos, ¿sí? Es simbolizado así, que en muchos casos me va a permitir generar datos nuevos, porque si yo puedo lograr modelar la distribución de los datos, muchas veces puedo decir, bueno, sampleame o generame o muéstrame un dato nuevo de esa distribución, que es, por ejemplo, con lo que se generan, si algunas vieron, caras de la nada, que son caras de personas que nunca existieron. Y también podemos codificar los datos. Voy a aprender una función que le doy un dato y me da una representación con Z. Vamos a utilizarlo para representar, para indicar representaciones de datos. Entonces, ¿dónde entra el aprendizaje autosupervisado en esto? Es un poco no supervisado, pero tiene algo de supervisación. Por eso se dice autosupervisado, pero la supervisación es como que ocurre de otra manera. Entonces, va a haber una etapa que está involucrado el humano, no tanto para decidir este dato va con esta etiqueta, sino que el humano lo que tiene que decidir es un mecanismo automático, que a veces se lo llama, un mecanismo automático y una tarea tiene que decidir, que se la llama tarea de pretexto, y un mecanismo automático para generar etiquetas a partir de los datos. Por ejemplo, si yo ya tengo un modelo que ya entrené antes, que genera predicciones, bueno, es una forma automática de generar etiquetas, solo que no están supervisadas por un humano, sino que es algo automático. O vamos a ver una lista de formas de generar estos objetivos o etiquetas automáticos. Y en definitiva lo que uno va a hacer es decir, bueno, tengo mi modelo F que le voy a meter un dato, lo voy a pasar a eso que salga del medio por una nueva tarea y con eso voy a predecir una etiqueta, pero que fue una etiqueta automática, o a veces se le dice pseudoetiquetas también. Bueno, y con este tipo de aprendizaje lo que vamos a poder hacer es un poco lo mismo que hacíamos con el aprendizaje no supervisado, que es poder codificar los datos en representaciones que no sean más útiles. Si logramos modelar la distribución de los datos, podemos generar nuevos datos, o también podemos, dado que podemos hacer esto, a veces podemos completar datos o continuar datos como lo que vimos al principio, que es, dado un contexto, decime qué es lo más probable que vaya ahí. Bien, entonces, ¿cómo se usa esto en la práctica? Igual que en muchas otras situaciones donde se usa la idea de transferencia de aprendizaje, la idea es tener una etapa donde tengo muchos datos no etiquetados y voy a aprender mediante esta tarea de pretexto que mencionaba antes, que es algo que hay que definir, que es la parte como más interesante, o si se quiere, donde el desafío del aprendizaje autosupervisado está en definir estas tareas. Entonces voy a aprender, esto sería una especie de red neuronal, algo que está codificando estos datos en una representación que va a salir de acá, y acá voy a aprender entonces a representar los datos. Una vez que terminé hacer esta tarea, voy a decir, bueno, ahora sí tengo un problema donde tengo etiquetas, por ejemplo, quiero predecir algo de la vida real, donde tengo algunos ejemplos, entonces voy a tratar de meter toda esta información en esta red neuronal y ponerla acá como una especie de etapa de extracción de atributos que utilice todo lo que aprendió en esta etapa para hacer una nueva tarea de clasificación, por ejemplo, lo que sea, que a veces se le pone el nombre de tarea downstream, porque de alguna manera es como lo que viene abajo de todo esto que pasó antes, que es el upstream. Bien, esta idea de transferencia de aprendizaje se utiliza
no solo en autosupervisado, sino también haciendo una supervisación primera, después una transferencia o otros casos también. Bueno, algunas ventajas que tiene esto, al tener muchos más datos, las representaciones que se aprenden suelen ser más robustas a condiciones de ruido o ejemplos adversarios, y en algunos casos se ve que también son, cuando después uno hace una tarea de supervisión posterior, los resultados son un poco más justos, en concepto de fairness en Machine Learning, pero bueno, esto va a depender mucho de la tarea también. Y ahora vamos a ver una especie de clasificación de tipos de aprendizaje autosupervisado, porque esto es bastante reciente, no hay todavía una especie de libro completo del tema. Están saliendo todavía trabajos sobre cómo organizar estas variantes, pero vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hablar primero de tipo de aprendizaje reconstructivo. La idea es que si yo tengo un conjunto de datos o una imagen, imaginémonos, y la distorsiono, le saco pedazos de imagen, le pongo ruido, la deformo, le cambio el color, puedo hacer lo que quiera, que yo transforme esa imagen. Lo que voy a pedirle al modelo, a la red neuronal, es tratar de ir para atrás con lo que hice, reconstruir lo que falta. Pues, si saqué pedazos de la imagen es generarlos, ¿no? Entonces, una red neuronal para hacer eso, viendo muchas imágenes, va a tener que empezar a aprender a ver, bueno, si sacaste algo de acá, tengo que ver el costado, o si eran jugadores de fútbol, le saqué la cabeza a uno, bueno, claramente va una cabeza ahí porque los torsos tienen cabeza. Y como es una tarea de reconstrucción, muchas veces lo que va a ocurrir es, se va a usar unas funciones de pérdida estándar, como una regresión, como un error cuadrático medio. También la idea de reconstrucción se puede hacer en texto, donde tengo texto y saco cachos de palabras y después tengo que predecir qué palabras iban ahí, que es muy parecido también a lo que vimos antes. Y ahí es una tarea de clasificación porque es, bueno, dado este contexto, decime qué palabra va ahí, que son... Las palabras son de un vocabulario finito, y ahí, si es una tarea de clasificación, podemos usar una función de pérdida tipo cross entropy, que es lo estándar. El otro tipo de aprendizaje autosupervisado que vamos a ver es el contrastivo, donde acá el paradigma es un poco distinto. La idea es tratar de acercar representaciones de cosas parecidas y alejar representaciones de cosas que no son parecidas. El tema es que uno dice, bueno, ¿cómo defino que algo sea parecido? Bueno, lo más fácil es agarrar una imagen y generar una distorsión pequeña de esa imagen. Entonces voy a tener dos muestras muy correlacionadas que voy a decir, estos tendrían que estar representados en un mismo lugar del espacio. Y si agarro una imagen al azar completamente, estadísticamente no va a ser parecida a la que estaba en cuestión antes, entonces la voy a querer alejar. Y una forma de ver una función de pérdida medio genérica para este problema es básicamente decir, bueno, Z es la representación, es un vector de la imagen I, y Z I' es la imagen muy correlacionada a I, y si yo acerco estas distancias, esta función de pérdida se va a achicar, y en cambio si tengo I y J, que son dos imágenes que potencialmente van a ser distintas, achicar esta distancia hace que se suba esta función de pérdida, entonces esto va a funcionar acercando las cosas que quiero y alejando las que no quiero. Después vamos a ver un ejemplo más concreto de todo esto. Como les decía, es muy difícil hacer toda una tipología perfecta del aprendizaje autosupervisado, pero hay como un montón de cosas que están saliendo y entonces hay como variantes de cosas, entonces menciono algunas. Algo que es muy común es predecir, uno puede agarrar un set de datos y codificarlos de una manera como sencilla usando métodos de clustering. Eso significa, si tengo un montón de datos, generar como decir, bueno, todos estos datos están cerca, todos estos están cerca, y tener como centroides que me clusterizan los datos. Entonces, a veces se toman la etiqueta de esos clusters como una etiqueta para hacer el aprendizaje. Y a veces ese proceso de clustering se hace directamente adentro de la red neuronal con cosas que se llaman cuantizadores que lo hacen de manera automática, es decir, yo le doy todos los datos a la red neuronal y la red neuronal sola va diciendo, esto lo voy a representar de esta manera discreta, esto lo voy a representar de esta manera discreta, y de esa manera después uno va a querer predecir esos valores discretos de los datos. Y otra cosa que está ocurriendo es los sistemas tipo Bootstrap o maestro-estudiante, maestro-alumno, que
que Jorge ya mencionó, que básicamente la idea es tener dos redes neuronales, una que supuestamente es un poco, tiene algún tipo de conocimiento, y otra que es la de estudiante, que va a tratar de predecir lo que dice el maestro. Lo más interesante es que en muchos casos esto se entrena de cero, por eso la idea de Bootstrap, y lo que va a ocurrir, ahora vamos a ver un detalle más adelante, es que si uno entrena de cero y le pide a una red neuronal que aprenda la otra, en principio pueden aprender cualquier cosa porque no van a tener ningún conocimiento de los datos, ahí no hay ninguna supervisión. Pero aparentemente si uno hace que el maestro se mueva mucho más lento en base a los cambios del estudiante y el estudiante siga al maestro, funciona. Bien. Bueno, y no quería dejar mencionar otros ejemplos que no voy a charlar tanto, que son los modelos generativos clásicos, si se quiere, de Deep Learning principalmente, que ocurrieron en los últimos años, que son los autoencoders variacionales, las GANs, redes adversarias generativas, y los modelos de difusión más actuales, que todos son buenísimos para generar datos, generar imágenes, generar audio, pero no se usan tanto hoy en día para codificar, generar representaciones porque no es muy fácil con esto generar una representación. Con los variacionales se puede generar representaciones, pero bueno, quedaron un poco viejos. Las GANs todavía hay que ver si tienen un comeback, pero ahora los modelos de difusión son los que están a full para lo que es generación de imágenes como DALL-E y todos esos tipos de modelos. Bien, y ahora vamos a ver ejemplos así más o menos claros de los métodos de aprendizaje autosupervisado que decíamos. El tipo reconstructivo, un ejemplo sencillo de pensar es, si tengo una imagen la puedo partir en pedacitos, como ya veíamos que esa idea de armar una imagen y partirla en parches, pero lo que me puedo preguntar es, ¿puedo decirle a una red neuronal que aprenda a ordenar de nuevo los parches en el lugar correcto? Esa sería la tarea de pretexto que decíamos antes. Entonces, de alguna manera son como juegos mentales que hasta uno podría hacer. Esto es un rompecabezas, ¿no? Entonces, básicamente, esta red neuronal aprende a hacer rompecabezas. Fíjense que estos métodos son más o menos viejos, se abandonaron por otros, pero las ideas más o menos siguen. Uno de estos era rearmar efectivamente el rompecabezas y otro simplemente predecir la posición relativa de los pedazos de imágenes, porque también eso más o menos alcanza para lo mismo. Otros sistemas que son los que se están usando un poco más ahora también son los que son de reconstruir realmente un pedazo de imagen que falta, ¿sí? Entonces uno tiene una imagen, le saca un pedazo y trata de predecir exactamente los píxeles que van ahí adentro. Este modelo Masked Autoencoders, que es más reciente, es un modelo que nosotros en el laboratorio estamos usando para audio, después voy a contar un poco de eso. Y sigue un poco la filosofía de modelos de texto que fueron muy buenos. Medio que lo mismo que decía Jorge, los modelos de texto fueron marcando un poco el camino de algunas cosas estas. Voy a llegar al texto más adelante. Otros ejemplos con texto, esto es lo que decía recién. Si yo tengo una frase y enmascaro alguna de las palabras, trato después de predecir qué palabras eran. Este es un problema de clasificación. Esta es la metodología que impuso BERT, modelo para generar representaciones de texto y de palabras, y es una cosa que estamos utilizando para audio. Este es el trabajo de laboratorio de Leonardo Pepino, que más adelante voy a contar un poco, pero es más o menos la misma idea, pero con audio. Si tengo una secuencia de audio, enmascaro pedazos del audio y trato de generarlos. Otro ejemplo reconstructivo, pero en vez de enmascarar, voy a tratar de simplemente predecir la última frase. Es casi como que enmascaré la última frase, la última palabra. Esto tiene otras propiedades a diferencia de enmascarar, que es que acá sí se genera un modelo donde la probabilidad está mejor definida, en el sentido de que acá puedo decir cuál es la probabilidad de que venga esta palabra dado todo esto. En el caso del enmascaramiento en todos lados sería un poco más difícil. Y esto es básicamente lo que hace GPT. 1, 2, 3, todos los que salgan por ahora hacen esto. Predicen cuál es la siguiente palabra dado las anteriores. Y fíjense, para volver a traer el tema, esto es totalmente autosupervisado. Uno lo que tiene que tener es un montón de texto y nada más.
la única supervisión es la que definió la tarea un humano que dijo, che, sirve predecir la siguiente palabra, está bueno. Y también elegir qué corpus de datos usar, eso es otra cosa importante. Ahora, ejemplos contrastivos. Los modelos contrastivos básicamente tienen que de alguna manera definir esto, de alguna manera automática decir estas imágenes son parecidas y estas son distintas. Una manera muy sencilla es, si tengo imágenes y las corto en pedacitos, después quiero agrupar los pedacitos de las imágenes que vienen de la misma, o sea, los pedacitos que vienen de la misma imagen, y separar los pedacitos que vienen de imágenes distintas. Y fíjense que acá puse a propósito que estas dos se parecen un poquito porque tienen un cachito de ahí, los bordes son iguales, entonces por ahí pasan este tipo de cosas, pero en definitiva todas las imágenes, todos los recortes de una imagen tienen que estar... y esto también se hace con audio, en vez de tener pedacitos de imágenes, lo que se agarra es, tengo un audio, se parte en dos y se lo compara con otro audio. Entonces tengo dos cachos de audio, digo, estos vienen del mismo audio, acércame estos, y comparado con otro audio que no es ninguno de esos. Otro ejemplo un poco más complejo, contrastivo, porque acá es, en vez de... ¿Cómo miden que se parece? No, es una red neuronal, termina en vectores y haces una función de pérdida de acercarme estos vectores y alejame estos. Es todo vectores. El audio, yo sé que agarré un audio y lo partí en dos, entonces yo sé que estos dos vienen del mismo audio. Quiero acercar esas dos representaciones, porque estadísticamente vas a decir lo que pasa dentro de un audio está bien que estén en el mismo lugar. Este caso es más complejo porque acá, en vez de partir el audio en dos pedazos, por ejemplo, se parte el audio en pedacitos chiquititos, ¿no? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, es tengo una señal de audio, esta parte se tapa, la red neuronal no ve esta parte, pero va a tratar de predecir lo que iba ahí. Y la manera de predecirlo no es predecirme exactamente lo que va ahí, sino es acercarme lo que vos estás codificando de esta parte con lo que codifiqué de esa misma parte con otro método, que es un método automático que hace la red, y alejámelo de partes que son aledañas, como distractores, se dice. Entonces toma un audio por ahí de 5 segundos y se le dice, de estos 10 milisegundos, trata de acercármelo a lo que pasó ahí, pero en otra representación, y separármelo de un montón de distractores. Esto permite, por ejemplo, un sistema de estos termina aprendiendo fonemas o cosas muy chiquititas en el audio. Bien, y ahora ejemplos de trabajos específicos, no tan genérico, digamos, que trabajan con imagen y con audio. El primero es uno contrastivo, con imágenes. Acá la idea es que uno va a tener una imagen, le va a generar dos vistas de esa imagen, un recorte, por ejemplo, como se ve acá, y otro recorte acá, y en este caso también tienen cambios de color. Entonces estas vistas, estas nuevas representaciones de la imagen o nuevas variantes, están muy correlacionadas con la imagen original, obviamente, pero tienen algunas diferencias. Uno va a pasar estas imágenes por encoders convolucionales, que están representados por esto, y lo que va a salir de acá es mi vector, que va a ser la representación útil que yo voy a querer usar después. Pero esto es lo que voy a querer usar después cuando use esto en una nueva tarea. Pero cuando estoy entrenando esto en su tarea de pretexto, que es contrastiva, lo que se hace es pasar por unas siguientes capas más de red neuronal y obtener unos vectorcitos que son los que quiero alejar, ¿sí? Entonces, esto de acá es la codificación de esto y lo quiero alejar de lo que codifiqué de este lado, porque esto es otra imagen. Entonces, yo sé que esta imagen y esta imagen estadísticamente no tienen nada que ver. Entonces, voy a querer alejar estos y voy a querer acercar lo que salga de estos dos, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en la función de pérdida que usan acá, que es una instanciación de la función de pérdida más general que estaba antes, donde en este caso I y J son las dos vistas de la misma imagen, y esto es una función de similaridad que va a ser mayor si son similares ZI y ZJ, que son estos vectorcitos que salen de acá. Entonces, esto va a crecer cuando sean similares, pero bueno, como hay un menos acá, va a ser una función de pérdida que quiero minimizar. Y en cambio,
Lo que voy a tener acá son un montón de cálculos de similaridades entre imágenes I y otras imágenes K, como esta. Y esto se ponen muchas imágenes ahí para cada imagen I, que son como los distractores, ¿sí? Bien, lo más interesante que quería mostrar de este artículo es que dijeron, bueno, ¿por qué recortar un cacho de imagen o cambiarle el color? ¿Por qué eso y no otra transformación? Entonces hicieron una exploración de un montón de manipulaciones de imágenes, como recortar, enmascarar, cambiar color, aplicar un tipo de filtro, ruido, suavizar, rotar. Dijeron, vamos a probar todas contra todas. Y se dieron cuenta que las dos transformaciones que mejor rendían eran hacer cambios de color y recortes, ¿sí? Que si bien uno podría decir que ¿por qué esas y no otras? Pero bueno, a mí me gustó interpretarlo que los cambios de color muchas veces tienen que ver con la iluminación, según qué luz haya en el ambiente, voy a ver las cosas con otra, como coloración o más brillante, más oscuro. Y cropear es básicamente recortar y obviamente uno se la pasa viendo cosas atrás de obstáculos, o sea que naturalmente uno quiere reconocer cosas que están medio recortadas, ¿no? Pero bueno, eso es lo lindo de este laburo, que exploraron y vieron que esas dos eran las más interesantes. El otro laburo que vamos a ver ahora es uno de reconstrucción, es el Masked Autoencoder. La idea de autoencoder es muy vieja, es básicamente tener un dato, codificarlo en una representación y después tratar de decodificarlo y volver a generar exactamente el mismo dato. O sea, un autoencoder tradicional es, quiero recrear exactamente el mismo dato que metí en la entrada. Las variantes que surgieron después de los autoencoders eran los autoencoders donde uno agregaba ruido en la entrada para tratar de codificarlo y a la salida tratar de sacar ese ruido. Y es una técnica que es buenísima, por ejemplo, para sacarle ruido a imágenes o a audio. Si tengo audio con ruido y lo quiero limpiar, puedo hacer algo así. Pero para aprender representaciones útiles para hacer una tarea posterior, esta estrategia de enmascarar viene siendo muy eficiente, que básicamente la idea es decir, bueno, tengo esta imagen y le voy a sacar un montón de cachitos. Voy a hacer estos parches, voy a descartar un montón. Me voy a quedar con una porción mucho más chica. Eso lo voy a tratar de codificar. Esto es en este modelo es un transformer, son varias capas transformer, como ya vimos. Lo que sale para cada uno de estos cachitos de imagen es una representación, un vector que codifica, es el vector que yo voy a querer usar después. Y acá lo que hacen es decir, bueno, vamos a tratar de volver a generar la imagen original, entonces para eso tengo que como volver a agrandar la secuencia y acá lo paso por otro transformer. Pero este segundo transformer es mucho más chico, porque quieren de alguna manera meter todo el poder de aprendizaje en la primera etapa. Si uno tiene una red neuronal y le pone muchos parámetros, bueno, van a aprender cosas los parámetros. Pero si yo en el fondo quiero usar este pedazo para una tarea posterior, me conviene poner más parámetros acá que acá. Así esto aprende más y esto simplemente lo uso para la tarea objetivo final, que es reconstruir. Entonces, la reconstrucción que sale de este sistema no es perfecta. Yo no usaría este sistema para reconstruir realmente una imagen, pero la metodología anda muy bien para aprender estas representaciones intermedias útiles. Y lo lindo de este trabajo es que exploraron cuánta proporción de imagen descartar, porque ahí es una pregunta muy interesante. Si yo descarto muy poco, bueno, capaz es muy fácil reconstruir lo que iba ahí, porque tengo básicamente todo lo que está alrededor. Ahora, si descarto un montón, en un momento se pone muy difícil, obviamente, reconstruir porque no veo nada. Y lo que vieron es que descartar mucho es muy útil y además lo que hace es que sea más liviano el entrenamiento porque lo que codifican acá son solo las cosas que ve. Entonces, si tiran un montón de parches de imagen, están mejorando el resultado. Y eso lo ven, por ejemplo, calculando la performance en una tarea de reconocimiento de imágenes, ven que las proporciones de enmascaramiento mejores es más de la mitad. Y bueno, o sea, es interesante, ¿no? Que más de la mitad termina como gris, como veíamos recién, y eso hace que aprenda mejores representaciones. Hicimos lo mismo en el laboratorio, el trabajo de Leo Pepino, que está haciendo doctorado, hicimos lo mismo con audio. El tema con audio, la dificultad es que el audio tiene muchas muestras, la frecuencia de muestreo del audio es muy grande, entonces es difícil definir cuáles son las unidades de audio. Entonces, típicamente,
bueno, se hacen estrategias de reducir de alguna manera el muestreo en el tiempo del audio. Lo que están ocurriendo ahora es que están, con esa idea están saliendo lo que llaman codificadores neuronales de audio, como si fuese el MP3 en otra época, era un montón de algoritmos basados en propiedades de cómo escuchamos. Bueno, ahora uno puede hacer lo mismo directamente con redes neuronales que me codifican una señal de audio en una especie de secuencia de tokens muy comprimida, entonces con muy poca información y con valores discretos puedo tener exactamente toda la información del audio, casi que no se pierde nada de eso. Entonces, lo que estamos haciendo es una metodología como la que vimos recién, de enmascarar y tratar de predecir, pero sobre estos tokens de audio, ¿sí? Entonces, el sistema este se llama encodec, está desarrollado por Meta, genera una secuencia de tokens de audio, se enmascaran algunos, se pasa por un masked autoencoder para tratar de generar una representación útil y después uno trata de predecir las salidas de eso. No lo expliqué perfecto, perdón Leo, si estás viendo. Bien, y lo que vimos es que esta metodología, utilizar las representaciones que salen de acá son muy buenas, por ejemplo, para tareas de música. Y eso es algo que muchos otros modelos que son parecidos a esto, con música no les va tan bien, pero este le va muy bien con música. Ahora, un ejemplo más de una metodología que sirve en realidad para cualquier modalidad, para imágenes, habla, o sea, audio también, o texto, que es de estos sistemas tipo maestro-estudiante. Entonces, la idea acá es que hay una red neuronal, que es la red del estudiante, que ve los datos pero parcialmente enmascarados, o sea, no ve todo, y lo que va a tratar es no de predecir qué había en el dato, sino tratar de predecir lo que vio internamente otra red neuronal, que es la red neuronal maestro. Esta red neuronal maestro podría inicializarse con una red que ya aprendió en otro momento, como que ya realmente sea un maestro, pero lo que ven es que también esta red neuronal puede aprender desde cero. Entonces estas dos redes neuronales empiezan desde cero y esta va a predecir lo que está viendo esta internamente, ¿sí? Estas son capitas de Transformer. Y lo interesante es que, claro, si yo hago que las dos redes optimicen sus parámetros al mismo tiempo, es medio raro, porque una quiero aprender lo que dice esta y la otra sigue los parámetros de esta, y entonces al final no va a pasar nada. Lo interesante es que el maestro lo que hace es actualizar sus parámetros de manera muy lenta y promediada en el tiempo, entonces de alguna manera eso termina generando representaciones útiles, porque de alguna manera que este vaya más lento y este trata de aprender, pero algo que no se mueve todo el tiempo, entonces permite que lo que está oculto acá en los datos de alguna manera se pase. Bien, ahora ejemplos de texto. El más clásico que medio empujó un montón de este tipo de modelado es BERT. Es un encoder de texto. En texto ahora se están pensando mucho en modelos que son encoder, modelos que son encoder-decoder y modelos que son solo decoder. Este es un modelo encoder. Y la idea es que uno tiene texto y va a enmascarar palabras y va a querer predecir las palabras que enmascaró. Lo mismo que ya veníamos mencionando. Esto que dice BERT son un montón de capas transformes, son en general 12 capas transformes. Y en particular en BERT lo que agregaron también es esta idea de decir, bueno, tengo una oración, voy a indicar con algún tipo de token que me separo y voy a seguir con otra oración. Y le piden también al Transformer con un token de clasificación que diga si estas oraciones son consecutivas o no. Es como básicamente decir, bueno, ¿puedo inventar más tareas? Además de la de enmascarar, sí, puedo inventar la tarea de predecir si esta oración es la siguiente de esta, y uno podría seguir inventando tareas y tratar de meterlas todas ahí adentro y ver si funciona. BERT fue un éxito para lo que es generar representaciones de palabras. Y este es el modelo encoder. Cuando hablamos de modelos encoder-decoder, que es básicamente el trabajo original de Transformers, el que contaba Jorge, donde había dos etapas de Transformers.
la idea acá es que uno va a hacer una tarea de texto a texto, o de lo que sea a lo que sea. Puede ser texto a audio, si quisiésemos, o cualquier modalidad, cualquier modalidad. En principio, esto no es autosupervisado. Si alguno estaba pensando, che, esto no es autosupervisado, y tiene razón, porque si, por ejemplo, quiero hacer, el trabajo original era traducción. Entonces, para hacer traducción yo necesito una frase en un idioma y la frase en otro idioma. Eso es trabajo de humanos, decir que esto se dice en un idioma y así, así. Pero bueno, quería mostrar igual que cómo funciona esta metodología. Entonces, uno va metiendo una secuencia de tokens, los codifica acá en representaciones útiles, y después lo que va a hacer es poner la secuencia que es el siguiente texto, o el texto salida, lo va a tratar de predecir acá, ¿sí? Y lo que se hace es poner, fíjense que acá hay una secuencia, esto está en inglés y acá está en alemán. Si yo pongo de entrada acá la misma frase y la pongo exactamente alineada, no tiene mucho sentido. Lo que se hace es ponerla desalineada con un token especial que mueve todo esto para la derecha. Entonces, lo que entra por acá tiene que predecir I1, I1 sale por acá, tiene que predecir I2 y así. Entonces, esa idea, que es la idea de dado algo, predecime lo que sigue, típicamente estos encoders son bidireccionales, es decir, esta representación de la palabra que está en el medio ve todas las palabras, ¿sí? Esto es como bidireccional, ve todo el contexto. Y en cambio los decoders se los usa de manera causal, es decir, para predecir esto solo veo lo que está a la izquierda, es decir, para predecir L4 solo voy a ver todo lo que codifiqué hasta acá, ¿sí? Y esa idea que sea algo causal me permite usarla para continuar texto y hacer modelos de lenguaje, que vamos a ver un poquito de eso. Pero básicamente es lo que hace en GPT, que es usar un decoder solamente y entrenarlo para predecir la siguiente palabra, de la misma manera que más o menos veíamos recién. Entonces acá voy a hacer una pequeña, un par de diapositivas de modelos de lenguaje tradicional. Por ejemplo, la idea es que un modelo de lenguaje bien formado, porque a veces se habla de modelos de lenguajes en sistemas que son como BERT y otros que no son estrictamente quizás modelos de lenguaje como se piensa históricamente. Un modelo de lenguaje me permite calcular la probabilidad de una oración completa, ¿sí? Entonces, para hacer eso, uno aplica reglas de la probabilidad, la regla del producto, y puede, en este caso, solo considerando una palabra con la anterior, decir, bueno, la probabilidad de hoy te convertís en héroe es la probabilidad de hoy, dado que empezó la oración ahí, por la probabilidad de T, dado que antes dije hoy, por la probabilidad de convertís, dado que antes dije T, y así. Esto es una simplificación a solo considerar la probabilidad de la palabra anterior. Si uno quiere considerar todo el pasado, puede, para calcular el valor no aproximado, y básicamente tiene que hacer el producto de todas las palabras que se dijeron, dada todas las anteriores. Pero en la práctica esto por ahí no tiene mucho sentido, entonces uno lo va a aproximar a un cierto contexto, es decir, la probabilidad de la siguiente palabra dada las K anteriores. Y básicamente esta fórmula que está acá, manipulada un poco, es la que usa, por lo menos en el artículo de GPT-1, posiblemente en los siguientes hagan algo parecido. Esa fórmula que veíamos recién es básicamente esta, solo que con un logaritmo, y básicamente esta es la fórmula que quiere maximizar GPT. Es decir, quiero maximizar la probabilidad de una palabra dada las anteriores. Y lo que quería mostrar es que es fantástico que hoy en día ya sabemos que esto triunfó fuertemente, este paradigma, y en el paper GPT-1 esto es lo que ponen del modelo, es simplemente esto. Es decir, para ellos es algo muy sencillo, obviamente es un artículo de una empresa y no te revelan todos los trucos, aunque hay bastantes cosas que están escritas ahí, pero básicamente es una secuencia de tokens, pasarlas por una proyección lineal, sumarle los embeddings posicionales, pasarlo por 12 transformers y a la salida estimar la probabilidad de la siguiente palabra y tratar de maximizar eso. Así que estamos viendo que este paradigma, que en algún sentido no es muy complejo, solo hay que saber cómo construir bien estos transformers y tunear una cantidad enorme de parámetros, pero esto está generando
lo que vemos hoy, y acá hay un lindo diagrama de todos los modelos de lenguaje que están ocurriendo, donde tenemos separados los que son tipo encoder solamente, donde estaba BERT y familias de esos, que fíjense que fueron saliendo, pero en el momento que hicieron este diagrama, esto está como frenado. Después los encoder-decoders, que son los que veíamos que pasan de texto a texto, esos son los que se están usando mucho para tareas como directamente en vez de entrenar un modelo para algo supervisado, decir, vamos a tratar de que la tarea sea, te hago la pregunta y en vez de decirme perro, como una etiqueta, decir, escribime perro, ¿no? Ese tipo de paradigmas. Y toda la rama que vemos acá es la rama de los modelos tipo decoder, que básicamente tiene a GPT-1 como puntapié, y esto está creciendo y posiblemente llegue hasta acá hoy en día, porque están saliendo todo el tiempo. Bueno, listo, gracias. Hola, ¿anda? Muchísimas gracias, Pablo. Ahora abrimos para preguntas del público. Que tenga una pregunta, levante la mano. ¿Ninguna pregunta por ahora? Por acá. Hola. Hola. Pablo, muchas gracias por la charla. La disfruté mucho. Tenía una duda, un poco de curioso nomás, sobre el SIM CLR, de que en las diapositivas mostraste una matriz no simétrica de cómo dabas dos transformaciones distintas. Y era una matriz no simétrica que, o sea, dependía de cuál le dabas una transformación u otra no. Me hice la misma pregunta. ¿Sí? Ahí va. Eso me llamó mucho la atención, es como que depende del orden. Pero... Es casi simétrica. O sea, esta columna de acá no hay que verla porque es el promedio, pero el resto es casi simétrico. Y yo no terminé de entender si es porque... Bueno, si fuesen todas las operaciones lineales, en principio el orden en que haces una operación no debería importar. Pero quizás... o sea, son todas medios lineales más o menos. O sea, por ejemplo, el cut out es recortar un cacho. Si yo hago cut out y crop, por ahí no es lo mismo hacer crop que cut out. No llegué a entender si todos los casos eran exactamente igual el orden. Pero sí, es sorprendente. Igual da muy simétrica. Por ahí sí. Es solo un tema de entrenamiento y que dio distinto, no lo sé. Cómputo. Muchas gracias. Buenas, no Hola. sé si se escucha. Sí. Yo tenía una duda de, en general, el modelo, en las áreas en las que son más débiles, ¿cómo se puede evitar eso? Porque hay cosas como que son más de sentido común, si se quiere. Tenés medio perro y haces uno, pero por ejemplo en la imagen de Messi tenía como 7, 8 dedos. Entonces, ¿en qué área es como más débil y de qué manera se puede evitar eso? Gracias por traer eso porque quería mencionarlo y me olvidé. La pelota está buenísima, ¿no? Es una re linda pelota, yo la quiero, pero los dedos no, están mal, hay como muchos más dedos. Y esto vienen luchando hace un montón para que estos sistemas presten atención a cosas que para nosotros son muy obvias y obviamente antinaturales. Mira, seguramente hay, yo no estoy al tanto de cómo lo hacen específicamente. Seguramente hay algo específico para las manos, porque para todo lo que es síntesis de imágenes es crucial que anden bien si uno quiere vender un producto. Esto es Photoshop, o sea, es un producto. Querés que ande bien. Entonces seguro, creo que con las manos están haciendo algo en particular, pero en definitiva lo que uno podría hacer, lo que se suele hacer en la práctica es si tenés un montón de datos y querés que la red le preste atención a algunos más que a otros, porque sabés que ahí no querés mejorar esa parte, se pone en el objetivo a minimizar, que es una ecuación, un numerito que lo subís para exactamente, o lo bajás, depende de qué quieras hacer, para las muestras que querés enfatizar. El nombre genérico puede ser sample weighting, que es a alguna muestra dale más importancia.
Entonces, uno podría hacer eso, ¿sí? Ahí. Hola Pablo, muchas gracias por la charla, la verdad que muy buena. Te quería preguntar si en estos modelos que la etiqueta viene dada por un clasificador previo, si este nuevo clasificador de semisupervisado, su techo de clasificación viene dado por la performance de clasificador anterior, o si lo puede llegar a mejorar. Está buena esa pregunta. Me parece que en muchos casos, yo tengo la misma duda en general, pero en muchos casos vi que es posible, y mi forma de entenderlo es que si yo quiero solamente predecir la salida, posiblemente ahí voy a terminar copiando, pero si uso el sistema para que aprenda una representación, por ejemplo, con una arquitectura distinta que es capaz de expresar la representación de una manera mejor, capaz la representación sí es mejor y después yo tengo que hacer el fine tuning o transferencia a los datos en otro lugar. Pero como inicialización para decirle, che, anda por acá, va bien. De hecho, aprovecho para decir una cosa al respecto. Una metodología que anda muy bien, que la usamos en el laburo de Leo Pepino, es que una vez que la red está entrenada y está prediciendo objetivos que nosotros le propusimos en la tarea de pretexto, a veces lo que se hace es decir, voy a hacer que la red prediga sus propias representaciones. Básicamente uno agarra lo que está dentro de la red para todos los datos, y tengo la representación de todos los datos, hago un clustering de eso con camins o lo que sea, y ahora le digo, predecí los clusters. Entonces como que la red ahora se está internamente prediciendo cosas que son propias, pero eso hace que mejore. Es muy impresionante. En algún punto quizás porque si yo antes estaba prediciendo algo que tenía que ver con un contexto de tiempo, es una cosa, pero si ahora tengo que predecir algo que está dentro de una red neuronal que tiene otro contexto, es como que ahora tengo que predecir cosas con más contexto. Es como que es una manera de ampliar el contexto. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. Hola. Yo tengo una pregunta, y es que me gustaría saber cómo se abordan, cómo abordan los modelos generativos las cuestiones de sesgo y equidad. O sea, cómo se piensan en cuestiones de ética y justicia el proceso de generar datos a través de los modelos. Buenísima pregunta. Metodologías concretas, puedo solo decir lo que mencionábamos antes, de decir, uno tiene que tomar una decisión y decir, voy a enfatizar ciertos datos contra otros, pero ciertamente hay un montón de cosas que tienen que ver con evitar directamente que se generen resultados que no quiero que aparezcan, y yo creo que en muchos casos, por ejemplo, ChatGPT tiene filtros ad hoc diciendo, si no digas esto y vamos de nuevo, y penaliza de alguna manera. Es decir, hay mucho trabajo humano tratando de emparchar cosas en esos casos, y en los casos de generación de imágenes, por ejemplo, cuento algo brevemente, hicimos una competencia en la facultad de tratar de generar imágenes copiando una imagen. Es como que yo diga, bueno, traten de copiar esto, y uno tiene que escribir un texto para generar esto. Pero no queremos que salga nunca una imagen, porque era para un ambiente escolar, no queremos que salga nunca una imagen inapropiada. Entonces uno tiene maneras de poner lo que se dicen prompts negativos, es decir, no generes nada que tenga esto. Pero el problema es que eso es como que le decís, intentalo, no es que es seguro. Entonces hay un montón de cuestiones ahí. A ver, ¿qué tal? Siguiendo un poco con las manos de Messi, vos decías, genera manos en el aire porque es lo más común, como que de alguna manera está promediando, ¿no? Entonces, se busca qué desafíos hay para que genere la Copa del Mundo, y se parecen algo a el desafío de generar demostraciones de teoremas, por ejemplo, que de alguna manera, no sé, ChatGPT te puede decir cosas de las hipótesis, pero es difícil que avance hacia una solución. ¿Es tan lejano? Está bueno. En algún punto lo voy a conectar con lo de con lo que vos decís, lo de las manos, porque nosotros tenemos una representación de mundo donde funciona mucho la idea de que algo tiene una causa y una consecuencia, es decir, podemos aplicar no solo la idea de predecir lo que es lo más probable,
sino aplicarle un razonamiento extra, una capa de razonamiento donde justamente podemos decir, no, esto por más que sea probable está mal, o esto no tiene ningún sentido. Esa capa de razonamiento que tenga un modelo de mundo donde haya causas y consecuencias, por ejemplo, demostraciones, todo, hay trabajo. Yo nunca me metí en eso, así que no te puedo decir qué esfuerzos técnicos hay ahí, pero entiendo que se intenta. También hay base de datos que buscan lo siguiente, que es algo que uno hace con ChatGPT, que es decir, si quiero demostrar un teorema, trato de generar una base de datos donde esté todos los pasos muy partidos en pedacitos, muy partidos. Entonces, el hecho de guiar a un sistema que sabe hablar, tiene un modelo de lenguaje, pero lo guías en pasos muy chiquititos, de alguna manera la causalidad la va infiriendo porque no tiene que inventar de golpe la solución, ¿no? Eso es como la salida fácil, digamos. Pero debe haber alguna mucho más interesante que no estoy al tanto. Hola, buenos días. Quizá voy a preguntar algo muy básico, pero en virtud de la interdisciplinariedad lo hago. Yo soy psicopedagoga y encuentro palabras comunes: transferencia de aprendizaje, maestro, alumno. Esto de que aprenda el maestro más lentamente y el alumno, no me estás hablando de los alumnos reales. En el sistema, ¿qué significa esto? Bueno, es interesante ver si el paralelismo existe, porque uno puede pensar que el alumno está en un momento donde aprende más rápido y el maestro por ahí ya se asentó su conocimiento y aprende más lento. Pero también uno como maestro aprende de los alumnos, ¿no? Porque los alumnos van desarrollando nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, aprende una vez que el alumno llegó a cierta madurez, podría decir. Y el ejemplo que conté era exactamente eso. El maestro actualiza los parámetros, es una red neuronal que actualiza sus parámetros y lo hace de manera más lenta en base al progreso del alumno. Pero el alumno está todo el tiempo tratando de copiar al maestro. Ese sería el mecanismo que se ve y funciona. Pero tiene mucho riesgo de que si uno no ajusta bien los parámetros de actualización, tiene el riesgo de que los dos van a terminar aprendiendo nada. Porque si es como que el maestro de repente diga, ahora el error que tuvo el alumno, para mí ahora es la verdad. Entonces el alumno vuelve con el error y le dice, está bien. Sería ese el caso donde no funciona, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para más preguntas. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Te aplaudimos. Y